FM 89.1 Radio Universidad. ...27 minutos pasaron de las 4 de la tarde... ...en este 29 de septiembre... ...en el que la Universidad de La Matanza está cumpliendo 33 años... ...che, no dijimos nada... ...feliz cumpleaños para la universidad... Diga 33... ...y para la radio también... ...la radio que ha nacido en el mismo día... ...hace 22 años... Claro. Somos un poquito más jóvenes que la universidad... ...pero bueno, el saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad... ...y de la radio también, por supuesto... Muy bien, veníamos hablando de algunas cuestiones que ya hace rato, ¿no?, se están debatiendo. Ayer un poco las desplegó Cristina en una serie de tweets que tienen que ver con, y decíamos, ¿no?, hoy fue la vocera presidencial Gabriela Cerruti, ayer también el viceministro Rubinstein, quien habla de esta excesiva rentabilidad de las empresas y la poca participación también que hubo en los salarios de trabajadores y trabajadoras. Es uno de los temas también que se está debatiendo por sobre los demás, ¿no? Es como el tema que está por encima de todo lo que venimos discutiendo también, que tiene que ver con una estigmatización al sindicalismo, la criminalización de la protesta social también, y ni que hablar lo que sucede en torno a esto y con algunas similitudes en la ciudad de Buenos Aires con la toma de los colegios y la persecución también a algunos de esos alumnos y alumnas. Para hablar de todo esto, un poco de la realidad también en general, hemos convocado al diputado nacional Leopoldo Moró, que nos atiende gentilmente en esta tarde. Hola Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Mauro Jardón lo saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Feliz cumpleaños a la radio! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí la Universidad de La Matanza está cumpliendo 33 años, una universidad joven, pero que ha crecido mucho. Así que estamos muy contentos. Ustedes, si son caballeros, deberían jugar hoy a la quinela a los patitos, al 22. Al 22, claro, por la radio que está cumpliendo 22 años. Vamos a tratar de jugarlo. Vamos al 33 y al 22, al 33 y al 22. Ahí está. A ver si podemos hacer alguna diferencia para llegar a fin de mes, en el que estamos pisando ahora, en el que se está haciendo complicado, ¿no, Leopoldo? Es una de las cuestiones que debatimos en estos días. ¿Cómo venís encontrando esta realidad? Que, bueno, entiendo que la expresan muchos integrantes del gobierno nacional, pero que a veces no encuentra una solución, ¿no? Mira, está muy claro que hay que recomponer rápidamente los ingresos de los argentinos, porque como dijo ayer Cristina en su tuit, no estamos viviendo una inflación por demanda, sino por oferta. ¿Esto qué significa para traducirlo y hacerlo más entendible? Cuando vos tenés salarios altos o salarios que son suficientes como para que una familia pueda cubrir sus necesidades, tenés el riesgo de una inflación por demanda. Pero que en todo caso, no digo que sea una inflación buena, por decirlo de alguna manera, pero es como el colesterol, viste que dicen que hay colesterol malo y colesterol bueno. Bueno, una inflación por demanda, en todo caso, mejor que no haya inflación, pero tiene la ventaja de que la inflación se origina en el hecho de que la gente tiene capacidad de compra y puede satisfacer sus necesidades. En cambio, la inflación por oferta es la inflación que se produce como consecuencia no de que las fábricas colocan mayor cantidad de producción, sino que simplemente te suben los precios para que la ganancia provenga del precio y no de la cantidad que vende. Bueno, hoy tenemos ese drama. Bajo nivel de demanda y alto nivel de precios porque la inflación se traslada a la oferta. Bueno, es evidente de que hay que recomponer esa situación. Por supuesto que el país viene de una crisis muy profunda, primero el macrismo, después la pandemia, después la guerra, y errores que se cometieron también durante nuestro gobierno. Además del desastre que hizo Macri, nosotros tuvimos una etapa que fue la que condujo Guzmán en la economía, que tomó un rumbo equivocado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cosa que hoy reconoce Lula. No sé si ustedes leyeron un artículo hoy del diario La Nación, donde Lula, frente a empresarios de Brasil, dijo
que el error de su amigo, porque se siente amigo de Alberto Fernández, recuerden que Alberto Fernández lo fue a visitar cuando Lula estaba preso, dice que el error de su amigo fue no romper el acuerdo que había hecho Macri con el Fondo Monetario Internacional. Muchos de nosotros votamos en contra en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es el huevo de la serpiente, es el corsé que impide el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. En ese marco, hubo que resolver este tipo de problemas, la deuda que deja Macri, la pandemia, etcétera, etcétera, más los errores propios. Bueno, en alguna medida la gestión de Massa ha logrado estabilizar el avión de modo tal de que no se produjera lo que los grupos económicos más concentrados querían, que era una gran devaluación, una mega devaluación. Si hubiera habido una mega devaluación, tras cartón había hiperinflación. Pero la inflación es altísima. Entonces hay que recomponer los salarios de los trabajadores, tanto formales como aquellos que están fuera de la formalidad. Ayer Cristina dijo, bueno, hay que resolver el problema de la indigencia. En ese camino estamos, hay un proyecto presentado por la senadora Juliana Di Tulio, que cuenta con el consenso mayoritario, no solamente del Frente de Todos, sino de otras fuerzas políticas, cuyo objetivo es ir a una especie de IFE 5, es decir, dar un fuerte refuerzo a los ingresos de aquellos que están por debajo de la línea de indigencia. Y por el otro lado, desde el Frente de Todos, el kirchnerismo, un sector importante de la CGT, Pablo Moyano, Sergio Palazzo, etcétera, etcétera, estamos reclamando un aumento general de suma fija, más allá de las paritarias. Es decir, que haya un aumento general de suma fija. ¿Por qué? Precisamente porque las empresas tienen capacidad para afrontar esto, porque han tenido ganancias extraordinarias, tanto a lo largo del último año de pandemia como en este último año ya sin pandemia. Entonces, reforzar el ingreso de los trabajadores registrados con un aumento de suma fija y, por el otro lado, aquellos que no están registrados y que están por debajo de la línea de indigencia, reforzarlos con un bono, un IFE o como quieran denominarlos, también tendiente a recomponer el ingreso. Y de esa manera fortalecer la demanda nuevamente, que es lo que moviliza la economía argentina. Este proyecto, este último del que hablás, Leopoldo, ya está redactado, está ingresado. Sí. ¿Y alcanzaría, sí. alcanzaría a qué tipo de empresa? Porque ahí te puede salir a la pyme a decir, bueno, a mí no me da el margen realmente para aumentar la suma fija. Pero vos yo creí que me estabas hablando del IFE para los sectores. No, el primero está claro. El primer proyecto está claro que es similar a lo que fue un IFE. El segundo proyecto que es en este caso beneficiaría alrededor de 3 millones de personas. En cuanto al tema de la suma fija, bueno, habrá que ver si se establece alguna escala en función de, no sé, cantidad de empleados, etcétera, etcétera, o en función de facturación de venta o algún otro parámetro. Pero hay que avanzar rápidamente hacia una suma fija para los trabajadores registrados. ¿Hay pymes que tienen dificultades? Sí, hay pymes que tienen dificultades, pero también no es menos cierto que muchas de esas pymes en su momento también recibieron los ATP, el gobierno los ayudó a pagar salario de sus trabajadores. Si la pyme está funcionando, quiere decir que sobrevivió a las circunstancias que se vivieron durante la pandemia y además están siendo en este momento asistidas por líneas de crédito muy importantes de la Secretaría de Industria. Puede haber situaciones puntuales, pero siempre hay situaciones puntuales, pero que no pueden impedir un aumento general de salarios que es absolutamente necesario e imprescindible, reitero, más allá de paritarias. Hay paritarias que están cerrando razonablemente bien. Recién, hace una hora, recibí la información de que cerró la paritaria de bancarios con un aumento del 94%. Todos sabemos que es un gremio muy bien conducido por Sergio Palazzo, pero también sabemos que la contrapartida son bancos, y los bancos no pueden ocultar sus ganancias porque las tienen que publicar en sus balances y han tenido ganancias extraordinarias. La gran virtud de Palazzo
es que a pesar de esa circunstancia, él no les perdona la vida, digamos, y trabaja en función de que mejoren los ingresos de los trabajadores bancarios. Claro, ahí como decís, dependiendo el rubro, la industria, la actividad, Sí, claro. hay más o menos. Y todo esto se desata también por este conflicto en el sector del neumático, ¿no? Digo, porque, a ver, hay mucho desde varios sectores cuestionando la medida de fuerza que podemos coincidir o no, si es extremista. Pero también hay que decir cómo se han conseguido muchos de los derechos de los trabajadores a lo largo de la historia argentina, y que es en base a una lucha constante, y en este caso trabajadores del neumático que no están dando el brazo a torcer, me parece. No sé cuál es tu visión alrededor de este conflicto, porque parecería en algún momento, escuchándolo tal vez al ministro de Economía, que también se entiende la situación y el lugar que ocupa, pero como que ha tomado partido una parte, por lo menos, del frente de todos, que no es en relación a los trabajadores, sino también escuchando y beneficiando o queriendo ahí hacer el beneficio para las industrias. ¿Cómo lo ves vos? No, a ver, mi posición inicial, hasta te diría por intuición, no solamente por ideología, es ponerme al lado de los trabajadores. Ahora, también no es menos cierto que una huelga hay que conducirla con inteligencia. ¿La inteligencia qué significa? Tratar de obtener los resultados de esa lucha, pero sin generar condiciones como para que el sector empresario encuentre pretextos que, por ejemplo, pongan en peligro la fuente de trabajo. Y no solamente la propia, sino la de otros sectores de la actividad industrial. Por ejemplo, en este caso, la industria automotriz, en fin, el transporte, etcétera. Porque si el conflicto se extendiera hasta el infinito, podría terminar afectando hasta el transporte de mercaderías. Entonces, pasando por distintas etapas de la cadena, la fabricación de autos, etcétera. Yo no tengo ninguna duda de que el reclamo de los trabajadores es justo. Me refiero a los trabajadores del neumático. No tengo ninguna duda de que las empresas quieren aprovechar sus posiciones monopólicas en el mundo, no solamente en la Argentina. Hay muy pocas empresas, que son casi siempre las mismas las que fabrican neumáticos, Pirelli, Bridgestone, digo, no son muchas más. Es un proceso que se viene alargando demasiado. Yo creo que ahí ha habido una mora por parte del Ministerio de Trabajo y del Estado. No es un conflicto que, digamos, se desató hace una semana, hace 3 meses que está dando vuelta este conflicto. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo se hace más grave. Entonces, esto vuelve a demostrar que el Estado tiene que intervenir en estos conflictos. Y bueno, en todo conflicto que se interviene se perjudica, algunos sienten que se lo perjudica más o menos. Las empresas han tenido ganancias extraordinarias, las empresas de neumáticos. Los neumáticos llegaron a tener precios exorbitantes. Bueno, hay que exigirle a las empresas que mejoren su oferta. Y el Estado, si las empresas no mejoran las ofertas, tiene que intervenir y lograr efectivamente esto ocurra. Otro tema, incluso en el día de ayer estuvimos siguiendo muy atentamente lo que fue la presentación de Sergio Massa con respecto al presupuesto. ¿Estuviste presente ahí, Leopoldo? No estuve presente por 2 razones. En primer lugar, porque yo no integro la comisión de presupuesto, y en segundo lugar, bueno, porque una cuestión de naturaleza personal, tenía justamente en ese horario una visita de control médico, porque yo vengo de hacerme una operación quirúrgica muy importante de carácter cardiovascular, y bueno, justo coincidió en ese horario. Pero por lo que sé, la presentación fue una presentación prolija. Lo más importante a mi juicio, aunque yo no estuve presente, sí tengo el material del presupuesto. Para mí lo más importante de ese presupuesto es una planilla que viene anexa al presupuesto, que es la que habla de los gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Son las exenciones que en materia de IVA y de ganancia tienen determinados sectores de la economía argentina. Algunas de esas exenciones o ventajas fiscales
se justifican, como por ejemplo las que tiene la provincia de Tierra del Fuego, bueno, porque genera mano de obra, industria local, etcétera. Pero para que te des una idea, hay algunas que no tienen sentido y sobre todo en una situación de emergencia de esta naturaleza. Por ejemplo, lo que significa el privilegio que tiene el Poder Judicial de no pagar ganancias. Nosotros vamos a eliminar ese privilegio en el presupuesto. La eliminación de ese privilegio representaría 268.000 millones de pesos. 268.000 millones de pesos. Es casi lo mismo que recaudamos con el impuesto a las riquezas. Bueno, hay un sector de nuestra sociedad, que es este bendito Poder Judicial, que tiene esa ventaja. No pagan ganancias. Y no solamente me estoy refiriendo a jueces y fiscales, sino también al personal jerárquico del Poder Judicial. Bueno, esas exenciones hay que eliminarlas, como hay que eliminar otras exenciones que son privilegios que ya no se pueden sostener en una situación como la que estoy viviendo la Argentina hoy. Vos decís, Leopoldo, que va a estar en discusión durante este año o el año que viene que los trabajadores del Poder Judicial o los cargos jerárquicos y los jueces paguen ganancias. Sí, obviamente. Es absolutamente imprescindible. Además es un privilegio que no se sostiene de ninguna manera. No, está claro. Bueno, de hecho, todos los que han ingresado al Poder Judicial, perdóname que te interrumpa, sí, claro, todos los que han ingresado al Poder Judicial a partir del 2016 pagan ganancias. No pagan aquellos que han ingresado al Poder Judicial antes del 2016, lo que además significa una desigualdad ante la ley, ¿no? Sí, el tema es que seguramente esto después llegue a instancias judiciales o por algún amparo y demás, y después llega a la Corte Suprema y no sé, como lo que pasó con los servicios públicos de comunicación, que te digan, no, esto no es ilegal, no puede ser retroactivo, bueno, cualquier tipo de maniobra y termine en la nada, ¿no? Bueno, que queden expuestos frente a la sociedad, una sociedad que tiene los niveles de indigencia, de pobreza que tenemos hoy. Tendrá que saber entonces que hay un determinado puñado de personas que tienen salarios altísimos respecto al resto de la administración pública y de otros sectores del sector público, se niegan a pagar ganancias. Pero bueno, que se sepa. Hay otras, por ejemplo, otros privilegios importantes. Vos sabés que las ediciones de diarios y revistas o publicaciones periódicas tienen exenciones en IVA. Eso representa 95.000 millones de pesos. Además de la pauta publicitaria enorme que tienen Nación y Clarín, están exentos de IVA, ¿no? Bueno. Ahora, si vos me decís que un diarito de pueblo está exento de IVA, bueno, está bien, es razonable. Probablemente hoy ya no hay mercado como para que pueda abastecerse exclusivamente de la venta de sus ejemplares, pero que estén exentos de IVA Nación y Clarín, que además no solamente tienen diarios, sino que tienen canales de televisión, en el caso de Clarín tienen manejo de internet, tienen telefonía móvil, etcétera, es absolutamente insostenible. Y son 95.000 millones de pesos al año. Con eso hoy vos pagarías de acá a fin de año el IFE número 5. ¿Cómo ves lo último, Leopoldo, agradeciéndote por este tiempo, pero digo, has dejado varias definiciones de proyectos que pueden ser a futuro, como por ejemplo el IFE, que ya es concretamente está presentado, o esto de... Sí, perdóname, yo le puse el nombre de IFE para que se entendiera de qué estamos hablando. Sí, no va a tener esa denominación, pero para que se sepa de qué estamos hablando. Algo parecido a lo que fue el IFE, alcanzaría a un universo también menor, según lo que me comentaste, 3 millones de personas. El IFE aproximadamente son 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones. El primer IFE no sé si habían sido cerca de 8 o 9 millones. Aproximadamente, efectivamente. Pero lo que pasa que en este caso esto va a estar exclusivamente dirigido a aquellos que están por debajo de la línea de indigencia. Está claro. Bueno, este refuerzo económico para los que estén debajo de la línea de indigencia, suma fija, que los jueces o que parte del Poder Judicial pague ganancias,
¿Hay un consenso grande dentro del Frente de Todos para este tipo de reformas? En el Congreso yo no tengo ninguna duda. En el Congreso no tengo ninguna duda. A eso agregarle, perdón que me olvidé, bueno, lo que ustedes ya saben, de acá a fin de año también los jubilados van a tener un refuerzo de un bono que creo que es de 50.000 pesos, que creo que se paga en 3 oportunidades, ahora no lo tengo muy claro. Entonces vos vas a tener un fuerte refuerzo para los que están por debajo de la línea de indigencia, un fuerte refuerzo para los jubilados, que ese ya está decidido y ya está fijado el monto, y si el gobierno atiende nuestra demanda y la demanda de un sector de la CGT, un aumento de suma fija muy importante. Eso va a significar que se va a fortalecer el... ¿Leopoldo? ¿Leopoldo, nos escuchás? Te perdimos. Sigue ahí conectado, pero no lo escuchamos. Leopoldo, no sé si nos estás escuchando para cerrar sobre el final. Está reconectando. Ahí está. Vamos a ver si... Hola. Ahora sí. Estábamos repasando justo sobre el final, Leopoldo. Sí, te escuchamos. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Parece que no. Vamos a tratar de reconectar. Bueno, varias cuestiones, ¿eh? Ahí Sí, estamos digo, cuando probando, se Cristian. habla, cuando tantas veces ha hablado Jorge acá, con vos, Mauro, también de redistribución, es un poco esto, ¿no? Que también planteaba recién Moró. Sí, a mí me llama la atención cuando... a ver si lo tenemos nuevamente. ¿Ahí estás, Leopoldo? ¿Me escuchás? ¿Nos escuchás, Moro? Sale la voz totalmente distorsionada, no escucho nada. Ahora sí, ¿eh? A ver si ahora nos escuchás. Nosotros Ahora sí. te estamos recibiendo claramente. Porque me parece interesante hacer el último repaso que estabas mencionando. Sí, el consenso, ¿no? También en el Congreso. No, yo te decía, a ver si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos. No, decía como a modo de síntesis que de aquí a fin de año vamos a tener el aumento a través de los bonos que se le han otorgado a los jubilados, el aumento que va a venir para aquellos que están por debajo de la línea de indigencia, y si el gobierno atiende la demanda nuestra y de un sector importante, tendría que haber un aumento importante para los trabajadores registrados, también de una suma fija más allá de paritarias. Quiere decir que estás atendiendo a casi todos los sectores que integran, digamos, la mayoría de la población. Ahí me están quedando afuera trabajadores del Estado, que incluye docentes, incluye, a toda la administración pública. El Estado va a tener que hacer un esfuerzo también y buscar la posibilidad de pagar una suma fija, no solamente el sector privado. Ese es el mayor problema, porque pagar una suma fija en el Estado significa reforzar los ingresos del Estado de modo tal de mantener las pautas que desgraciadamente y trágicamente se tuvo que pactar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy importante que se discuta en el Parlamento la eliminación de muchas de estas exenciones de IVA, ganancias, etcétera, que permitirían un ingreso al Estado muy importante sin imponer nuevos impuestos, claro, pero que daría recursos como para poder pagar estos salarios. Muy bien, Leopoldo, le agradecemos por esta comunicación. Esperemos que todas estas, por lo menos estas cuestiones que usted nos está diciendo, tienen que ver con medidas que en este último tiempo se vienen debatiendo, se vienen charlando, pero no se concreta efectivamente. Esperemos que pueda ser más de acá, antes de fin de año, que pueda llegar ese tipo de medidas. Le mandamos un abrazo grande, suerte. Es lo mismo que esperamos nosotros. Un abrazo, que les vaya muy bien. El diputado nacional Leopoldo Moró con nosotros, adelantando varias de las cuestiones que pueden llegar a pasar y de que muchas veces el gobierno comenta
¿no? Comenta, expone y debate, pero no se termina efectivizando muchas veces por varias cuestiones. Una, los condicionantes del acuerdo con el fondo, que lo mencionaba Moró. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.